Ok, buenas noches, amados hermanos. Y ya saben por qué somos amados, ¿verdad? No tiene nada de interesante que los ame yo, aunque los amo en el amor de Cristo. Pero son amados porque son amados por mi Señor. Por eso es que somos amados. Y bendito sea el Señor que nos ha alcanzado su amor, su misericordia y su gracia, ¿verdad? Y pues bueno, convocados una vez más por el poder de su Espíritu, pues estamos aquí reunidos para seguir escudriñando el poder de su palabra. Estamos viendo la carta a los Gálatas y vamos a terminar prácticamente el capítulo 1. Vamos a ver del 11 al 24. No sin antes hacer un pequeño repaso de la semana pasada, unos 5 minutitos que le pedí a mi hermano Manuel nuevamente que nos apoyara. Y si están listos, adelante por favor. Bueno, la semana pasada vimos, el tema fue No hay otro evangelio, y el título va extremadamente ligado al versículo a memorizar. ¿Quién se acuerda del versículo a memorizar? ¿Tú? Nosotros somos un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sean Así es. Y bueno, recordemos, anatema, yo lo busqué en internet, aunque el pastor dijo, pero la palabra anatema dice palabra para maldición, exclusión de la comunidad. Este término se deriva de la palabra griega, anatema en griego, que corresponde al hebreo cher o maldición. Y luego el objetivo fue reconocer y recibir y retener ese único evangelio de la sola gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 1 me llamó mucho la atención, que dice: ¿por quién fue constituido Pablo como apóstol? Y pues por Jesucristo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Pero lo que se me hizo curioso es que Pablo no es la primera vez que lo dice, ni la única. Si usted checa y quiere apuntar Romanos 1.1, ahí le dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Luego, si quiere, Corintios 1.1, me equivoqué. Corintios 1.1 es: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pero es la primera carta o la segunda. Esa es Primera de Corintios 1.1. Y luego en Segunda de Timoteo también dice algo muy parecido: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Y ya, sigue su tema, ¿verdad? Y luego en Hechos 26, 12, 18, él platica toda su historia de cuando iba a Damasco y cayó y se le hizo una luz en los ojos y todo eso, y que le dice: ¿por qué me persigues? Y tú quién eres? Pues yo soy Jesús a quien tú persigues. Y bueno, ya sabemos toda la historia, ¿no? Y se me hace muy interesante pues que Pablo no nomás lo decía por decirlo, sino que se ve que lo traía bien clavado en el corazón todo eso, ¿verdad? Él sabía que él no fue hecho por los hombres, pero fue hecho por Jesús, apóstol, y fue hecho por Dios, ¿verdad? Y luego, bueno, esta carta fue dirigida a los Gálatas. Y él dice también, nos hablaba del versículo 3, ¿cuál es el resultado de tener esa relación con Dios Padre? Pues es que tendremos gracia y paz. Y tienes paz por la gracia de Dios. Amén. Y tienes paz también por la misericordia de Dios, que nos comentaba Juan de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es lo básico de este tema? Bueno, pues es el evangelio, el verdadero evangelio, ¿verdad? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Que Dios se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de ese presente siglo malo, conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios Padre. Entonces, ¿a quién sea la gloria? A Él por los siglos de los siglos, ¿verdad?
él estaba sorprendido, y recuerdo que Raulito dijo la palabra horrorizado, que en la NTV viene así, de cómo nos podemos despegar de la palabra tan fácilmente, ¿no? Para seguir X cosa. Pero bueno, él menciona un evangelio diferente, ¿no? ¿Y qué causa en otros los que quieren pervertir el evangelio? Pues perturbación, ¿verdad? Y entonces vimos Hechos 15, del 1 al 15. ¿Y cuál es la consigna para aquel que predica un evangelio diferente? Pues esa, ¿no? Lo que decía el versículo memorizar, que sea anatema. ¿Y qué manifiestas cuando haces eso? Pues que no eres un verdadero siervo de Dios. Eso es todo. Amén. Gracias. Muchas gracias, mi hermano. Como siempre, muy compacto, pero muy nutrido. Y a pesar de que ya lo había estudiado, que ya lo había repasado, leído muchas veces, ahorita que mi hermano se volvió a parar aquí, wow, me reaccioné cuando dijo, ay, yo le moví aquí, pero pues aquí lo tengo. Sí, o sea, me vuelve a impactar, y es que a veces nos empeñamos a enseñar cosas que la Escritura no dice, porque suena más bonito, porque suena más más coherente para las personas, pero eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es la verdad, suene como suene. Eso es lo que necesitamos, la verdad. Y que nos confronta. Exacto, y que nos muestra, nos posiciona en un lugar. Ahorita que decías una vez más de que no hay otro evangelio. ¿Dónde fue que lo vi? Que era por la voluntad de Dios. ¿En qué versículo está? Aquí en el 4, creo, ¿verdad? El 4 y 5, sí. Sí, el cual se dio a sí mismo. Entonces este es el evangelio, ¿verdad? Y es que como que lo dijiste muy claro, y dije, wow, te volvió a topar, o sea, gloria al Señor. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que yo pienso, lo que yo diga, o a mi voluntad, a que yo pueda decir, oh, yo te sigo, Señor. Es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo te lo explico? O sea, de Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay más que hacer, o sea, no hay más que hacer, es su obra, y Él la está haciendo y la va a culminar. Y si nos hace partícipe a sus hijos, porque eso le agrada, pero sigue siendo conforme a su voluntad, no como la mía. Sigue siendo conforme a su voluntad, no conforme a lo que yo pienso, lo que yo digo. Es lo que está escrito, y eso es lo que nos manifiesta. Y ahora pues vamos a ver en esta porción de la Escritura del 11 al 24, vamos a culminar este primer capítulo de Gálatas. Pues Pablo sigue mostrando, ¿no?, lo que había ocurrido en él, y cómo había de manifestar todas estas cosas a todo aquel que se le presentara enfrente, ¿verdad? Porque Pablo dejó de ser Saulo de Tarso, aunque se cambió el nombre un poco después, pero él supo quién dejó de ser, ¿sí? Y cómo estimó por basura todo lo que sabía y todo lo que conocía, ¿sí? Con tal de un propósito, decía no recuerdo en qué libro está, pero por ahí está, de conocer, o sea, de llegar al conocimiento de Jesucristo, de conocer a Cristo. Con ese propósito no estimo más mi conocimiento que yo ya traía. Y vaya, que Pablo lo dijo en otra de las menciones, que si alguno tenía de qué presumir como judío, que él más que todos. Y yo les pregunto de aquí, ¿quién sabía la Escritura mejor que Pablo? De aquí, pues nadie. Bueno, pues lo estimó por basura, con tal de conocer a Cristo, a ese ser divino que se le había aparecido y que se le había
mostrado y que le dio una orden, la misma que nos dio a nosotros en Mateo 28, ¿verdad? La gran comisión, la misma, ir a ser discípulos a todas las naciones. Pero bueno, sin más, nuestro tema el día de hoy y esta semana es origen y propósito del Evangelio. Origen y propósito. Y tenemos un objetivo y dice así: conocer el origen y el propósito de la revelación en nuestras vidas del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo. Esto que le ha acontecido a Pablo, obviamente a él le aconteció de una manera muy particular, pero esto le ha ocurrido a todo cristiano. A todo cristiano el Señor se le ha presentado enfrente por medio de su palabra y por medio de estar en comunión con Él en oración, y el Señor te ha hablado y te ha dicho, ahora sí, bueno, yo lo digo así, ¿verdad? Muy coloquial, pero pues obviamente a cada quien el Señor lo confrontó, ¿verdad? Yo siempre digo que así, porque claro que no lo escuché así de Él, sino simplemente Él conecta el Espíritu, la oración, su palabra, te conecta y se muestra, el Señor se muestra y dice, este soy yo. Este soy yo, soy el gran yo soy, el creador del universo, el creador de todo lo que en ello hay y de ti también. ¿Para dónde le vas a dar? ¿Me sigues o qué? Esa es la respuesta, esa es la pregunta, ¿verdad? Y aquí la situación es, pues, ¿qué vamos a responder, verdad? Entonces, ya eso es cuestión de cada quien, pero obviamente que si no se nos revela, no podemos venir a Él, ¿verdad? Lo declaró Jesucristo. Pero esto es así. Vamos a ir verso a verso, como siempre. Vamos a ir leyendo cada versículo y contestando. Si hay alguna pregunta, duda, comentario, ya sabemos, ¿no? Ok. Como siempre, leo el primer versículo de la porción, lo leo yo, y los demás me ayudan. Génesis 1:11. ¿Escuché que tocaron o no? No. Okay. Dijiste que sí, no, perdón. Génesis, Gálatas. Gracias. Gracias por estar atentos. No, es que ya ando volando a Génesis. Gálatas 1:11, perdón. Gálatas 1:11, leo y dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ¿sí? Para empezar, sigue confirmando Pablo que el evangelio que él está anunciando, que el evangelio anunciado por él no es según hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que él no lo recibió de hombre, ¿verdad? Pues ahorita lo va a decir en el siguiente versículo, pero quiero, de hecho ahí lo dice, ¿verdad? Pues ni lo recibí, ni lo aprendí. Y ahí están, me voy a brincar de una vez a ese porque está muy, muy conectado y ahorita vamos a ir contestando. Ni lo recibí quiere decir que no se lo predicó hombre alguno. Ojo, no lo recibí. No fue evangelizado por ningún hombre. Era Saulo de Tarso. Era Saulo de Tarso. Ya hemos visto cómo iba respirando odio todavía para ir a traer a todos los que se decían reconocer en el nombre de Jesús. O sea, él no podía, lo comentó el pastor creo el lunes, no podía de alguna manera ser, ¿cómo se dice? Convencido, es una palabra así, estoy buscando otra, pero es esa, o sea, no podía ser convencido por hombre alguno. ¿A quién iba a hacer caso si él traía la autoridad de la autoridad terrenal, eclesiástica más alta de esa área? Y él sabía que arriba de él ya le habían dado permiso. Y él era tan celoso de lo que había aprendido de la Escritura que él creía que le estaba haciendo un favor a Dios al ir a arrastrar, metiéndose a las casas. Hay unos versículos que dice por ahí en Hechos que se metía a las casas, casa por casa, y arrastraba y traía a todo aquel que se dijera ser siervo del Señor Jesucristo. Échate ese trompo a la uña. Entonces, ¿de qué manera recibió? De Cristo. Pero espera, ni lo aprendí de hombre alguno.
no hubo quien lo discipulara, lo discipuló Cristo mismo. En la comunión que Él tuvo, obviamente, en la comunión que Él tuvo con Él, por medio de su Espíritu. Es obvio que esto fue por medio de su Espíritu. Esto es algo que está totalmente que está totalmente amarrado. Cuando Jesucristo estaba en esta tierra, en Juan 14, les decía a sus discípulos, déjame leerlo, y les mostraba que ellos podían conocer el Espíritu que un día vendría a morar en ellos, pero porque ellos lo conocían y el mundo no. Hizo una gran línea, ¿verdad? Es que la gente hoy tiene miedo de decir, ay no, es que Dios quiere que todos seamos hermanos de amigos. Bueno, sí, yo entiendo que sí, pero te he de decir que hay una línea y que el Señor dijo, el que está aquí es conmigo, el que no es contra mí. ¿Y cómo te lo explico? O sea, es así. Y en esa línea lo declara, y denme oportunidad de ir a Juan 14. Juan 14 dice así. Lo único que quiero resaltar es el poder del Espíritu. El poder del Espíritu del Señor. Y cómo está todo encerrado. Cómo a la verdad del Espíritu está en control de todas las cosas. Y Jesús no miente. Jesús les estaba hablando a sus discípulos, ¿sí? Y les dice ahí en Juan 14, 15. Voy a leer desde el 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Estaba sentado con sus discípulos, ¿eh? Así como estamos ahorita nosotros, así estaba Jesús con sus discípulos. Y luego dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dijo para siempre. Cuando entre es para siempre. No es a veces sí, a veces no. Es para siempre. Y lo dijo Cristo, no me culpen a mí. O sea, para aquellos que dicen que se pierde la salvación, pues Cristo dijo que era para siempre. ¿Cómo te lo explico? O sea, si no es para siempre, entonces, pues entonces Cristo mintió, ¿verdad? Pero yo solo estoy leyendo. Sigo leyendo. El Espíritu de verdad, les está diciendo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Es palabra de Jesús, no es palabra mía. ¿Qué es lo que quieren que yo enseñe? ¿Qué es lo que quieren que yo muestre si es palabra de Jesús? El cual el mundo no puede recibir. Y hay una razón, porque no le ve ni le conoce. Y luego hay un punto y coma. No le ve ni le conoce. Ellos no lo pueden ver y no le conocen. Hay un hermoso pero después del punto y coma. Pero vosotros le conocéis. Pero ustedes, hijitos, le conocen. Por una razón, dice aquí. Porque mora ¿dónde? Con vosotros. Y estarán vosotros. Sí, pero primero eso es lo que quiero ver. Porque mora con ustedes. O sea, a ver, espérame, Señor. O sea, si yo hubiese estado ahí, a ver, Señor, el Espíritu de verdad, el Consolador, el Espíritu Santo, ¿mora con nosotros? Él hubiera contestado, aquí está, mora con ustedes. Pero mañana estará en vosotros. O sea, ahorita mora con ustedes soy yo. Y mañana estará en ustedes, sigo siendo yo, pero voy a estar dentro. ¿Cómo te lo explico? Entonces, de esa manera, cuando a Pablo se le aparece nuestro Señor, el Espíritu ya podía posar en cualquiera de los que el Señor escogiese. En este caso escogió a Pablo, y obviamente que por el Espíritu le enseñaba todas estas cosas, y en comunión y conforme a su palabra, obviamente, pero conociendo al Cristo, al que a él perseguía antes, ¿verdad? Entonces, preguntitas primero. La número 1, ¿qué es lo que Pablo hace saber a los hermanos? Que el evangelio anunciado por él No es según hombre. Que el evangelio anunciado por él no es según hombre. O sea,
Este a mí me lo mostró mi Señor, el que me ordenó y el que me entregué y por el cual soy esclavo. Y como ahorita nos lo mostró nuestro hermano Manuel, en Romanos y en Corintios se hace, sobre todo en Romanos, se hace ser esclavo doulos, ¿verdad? Esclavo del Señor, ¿verdad? Y él sabe y entiende que para esto ha sido llamado, para dar gloria al nombre del Señor, haciendo discípulos, llevando fruto, ¿verdad? Como lo declara la Escritura. Segunda preguntita ahí del 12, que hasta ya, pues ya lo leí, ¿verdad? O sea, ya lo leímos. Dice, pues ya que Pablo no lo recibió, ni aprendió el evangelio de hombre alguno, ¿cómo es que lo recibió? Por revelación de Jesucristo. Wow. ¿Lo estoy diciendo yo o está en la Escritura? Está en la Escritura. Sino por revelación de Jesucristo. Ahora, poner atención, porque, híjole, es que cada palabra tiene tanto que decirnos. Lo revelación. Lo recibió no por su inteligencia. Aquí lo declara. Me fue revelado. Si no me hubiese sido revelado, jamás lo hubiera visto. Jamás. Si el Señor no se le para enfrente, jamás lo hubiera visto. Y hubiera seguido toda su vida persiguiendo a los cristianos, creyendo. Escuchen bien esto, el que tenga oídos para oír, que oiga. Creyendo que obraba, que estaba haciendo la obra de Dios. Órale. Que el Señor nos hable, ¿verdad? Que el Señor nos hable y nos muestre. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario aquí? Yo estaba, ahorita que leímos este versículo 12, pues, híjole, la palabra de Dios no, o sea, lees Gálatas una y otra vez o cualquier libro de la Biblia y es como que de repente, wow, muchas cosas te hacen sentido, pero aquí me llama la atención que dice, pues que no lo recibí ni lo aprendí en alguno, o sea, nadie evangelizó a Pablo, nadie trató de convencerlo, ¿no? Y creo que eso trae de alguna manera esperanza, pues esperanza de saber de que esas personas por las que estamos orando, después de misericordia, y que no se trata de cuánto conocimiento nosotros le podamos compartir, y a veces puedes, bueno, yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado que, como por el hecho de, creo que lo comentábamos igual el otro día que estábamos en la plática, que a veces por el hecho de haber crecido, tal vez muchos años en el Evangelio, dices, ¿cómo esta persona va a entenderlo, ¿no? Como yo lo entiendo, Sí, qué sé yo, a veces claro. dice, ay, que está difícil, ¿cómo esta persona que no sé, que ha sido de alguna religión así bien de oso colorado, ¿no? Por no decir. Sí, le entiendo, hermanita. ¿Cómo esta persona va a entender, o sea, el Evangelio, ¿no? De Jesucristo? Y ahorita leyendo ese versículo es como que, wow, no manches, o sea, no... Para empezar, ni siquiera fue que alguien me convenció a mí, ¿no? Es más, pudiste haber caminado muchos años conociendo de la Biblia y lo que te enseñaba el pastor y tus abuelitos o tu mamá. Y estar correctamente equivocado. Y estar equivocado, hasta que Dios un día, ¡pum!, te alumbra y puedes ver la luz de su salvación, ¿no? O sea, entonces eso a mí me trae mucha esperanza porque saber de que, pues híjole, no hice nada yo, fue la revelación de Dios, ¿no? Cuando Dios te lo revela, o sea, no importa el conocimiento que puedas tener, sino que es vano, todo es por su gracia. Es excelente su comentario. Excelente su comentario. Y Pablo nos lo deja súper claro. O sea, súper clarísimo. Yo no lo recibí de hombre. A ver, él había sido uno de los estudiantes de uno de los maestros más, con más jerarquía allí en Jerusalén, ¿verdad? Había sido de Gamaliel, así es, discípulo de Gamaliel. Pero él está diciendo, yo lo recibí de Gamaliel, yo no lo recibí de hombre alguno, ni aprendí de hombre alguno. Y no nos declara qué fue lo que pasó. Y esto es lo hermoso, sino por revelación de Jesucristo. Si Cristo no se revela en nuestras vidas, al igual que Pablo, Estaba lleno de conocimiento, ¿no? que estaba lleno de conocimiento. ¿Quién le podía hablar a Pablo del Antiguo Testamento? ¿Quién le podía
enseñar algo a Pablo de la Biblia. Imagínate. Yo lo digo por mí. Yo estaría revolcándome en el mismo lugar donde me revolcaba antes. Así de plano. En el mismo basurero ahí estuviera. Lo digo por mí. Si no me hubiese sido revelado por Cristo. Es así, hermanos. Cristo se nos tiene que revelar. No hay nada como yo decido venir a Cristo. Tú no decides nada, bro. O sea, ¿cómo te lo explico? Si ni Pablo, siendo Pablo, declara esas cosas. ¿Cómo pretendes tú decir que tomas la decisión de... Tomé la decisión de ahora ya no servir a los romanos ni a los sacerdotes judíos, sino que ahora decidí servir a Cristo? No, eso no es así, no es por convencimiento. Eso no es cuestión de una decisión tuya. Es de que el Señor hizo posar su espíritu en ti y te cambió todo. Y te cambió todo. Cambió el propósito de tu vida. Lo cambió todo. ¿Alguien tiene por aquí alguna pregunta o duda? A mí me gustaría compartirles un versículo. Sí, hermanita, por favor. Hablando de lo que estábamos viendo un poquito anterior, más esto, del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 9, dice, Hechos 9:17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, por orden de nuestro Señor Jesucristo, él ya se le quitaron esas vendas de los ojos, pudo ver y recibió inmediatamente el Espíritu Santo. Y en consecuencia de eso fue bautizado inmediatamente. E inmediatamente empezó a servir ahí mismo. Era mi comentario. Qué gran comentario, hermanita. Muchísimas gracias. Porque en ese momento recibe el Espíritu Santo y déjenme decirles que ocurren varias cosas con nuestro amado hermano Pablo. Recibe el Espíritu Santo, es bautizado como lo declara mi hermanita, pero es bautizado y circuncidado en su corazón. ¿Sí? Lo que Yahweh, Jehová, Elohim, como le quieras llamar, el Eterno, Dios Padre, nos lo había dejado escrito en el Antiguo Testamento, que Él iba a circuncidar nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, eso ocurrió en la vida de Pablo. Y si esto ocurre en tu vida, bro, lo único que te puedo decir es que vas a estar agradecido con el Señor desde ese momento hasta por la eternidad, porque esa oferta no estaba disponible a tu discreción. Esa situación viene de soberanía, gracia y voluntad del Señor. Y entonces tenemos que dar gloria y honra por los siglos de los siglos al que nos sacó de donde, por lo menos a mí, donde yo me revolcaba. Y doy gloria a su nombre, es todo lo que puedo hacer. Y le he entregado mi vida para servirle, para hacer lo que me dijo que hiciera, y eso es lo que hago. Y haciendo lo que me dijo, no tengo ninguna gracia, ¿eh? O sea, sigo siendo un siervo inútil, porque no lleno el estándar que el Señor me pide para darle gloria con mi vida. No puedo, estoy en esta carne caída y esa es mi naturaleza. Y si no puedo mostrarle, el Señor me lleva por medio de quien sí pudo hacer cumplir toda la ley, que es nuestro Señor Jesucristo, y pagó con su sangre por mis pecados. Y eso es lo que me va a llevar delante de Él. Ninguna gracia mía, ninguna acción mía me va a llevar delante del Señor. Ay de mí si quisiera llevar una excusa. Ay, Señor, hice esto, hice nada. Mejor no digas nada, porque todas mis justicias son como trapos de inmundicia delante de Él, ¿verdad? Entonces, no le muevas, solo síguelo y obedécelo. Eso es lo que debemos hacer. ¿Ah? Muy bien, hermanos. Continuamos. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Continuamos. Versículo 13. Manuel, ¿me ayudas con el 13?
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Wow. Y nos sigue declarando. ¿Nos está declarando sus virtudes, Pablo? No. O sea, lo que aprendí con... Es que si tú supieras lo que yo era antes, lo que aprendí con Gamaliel, ¿eso es lo que nos está mostrando? Nos está mostrando de dónde lo sacó el Señor. De dónde, aunque él creía que estaba haciendo lo correcto, el Señor le mostró que estaba equivocado. Y así dice el versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, cómo era yo comportado antes, en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía, y luego esta palabra está increíble, ¿verdad? Perseguía sobremanera, o sea, ¿qué entienden por sobremanera? A la iglesia de Dios y la asolaba, o sea, pone esta y luego todavía esta, o sea, la asolaba, o sea, sobremanera, o sea, exagerado. Exactamente, a ti te decían, Pablo, tráelos. No, pero él le ponía de su cosecha, o sea, él las traía rastras y se iba y los buscaba hasta donde, o sea, le ponía más ímpetu de lo que le decían que hiciera el trabajo. A eso se refiere. Y él no sabía lo que estaba haciendo. Por eso es que cuando... Eso me recuerda, perdón, Sí, me recuerda a mí la capacidad que Dios nos da, ¿no? O sea, como los que... De alguna manera lo asocio con esa parábola donde dice que Dios le dio 5 talentos a uno y de acuerdo a su capacidad, y esa palabra me llama la atención. Entonces Dios sabía, o sea, la personalidad de Pablo, no dijo, o sea, yo lo quiero, obviamente ya por su soberanía lo había elegido desde la fundación del mundo, pero dijo, o sea, la capacidad que tiene y esta pasión por perseguir de sobremanera a la iglesia, o sea, esta misma pasión, eso lo voy a usar para mi gloria. Nomás el Señor la volteó. Exacto. Exactamente. El Señor cambió su propósito y esa misma pasión la usó para traer a los suyos a casa. Y así como él supo, es que él supo, híjole, esto me quiebra bien machín. Él supo lo que hacía. Él sabía lo que hacía. Él sabía que no le importaba la vida de los demás. No le importaba. Pues cuando el Señor volteó su propósito, dijo, no me importa mi vida. Wow. Yo voy a dar mi vida por la obra del Señor. Y aún así, soy un siervo inútil. Aún así, no he sido yo el que ha trabajado, no lo dijo antes, sino ha sido la gracia de Dios en mí. No he sido yo. Eso es increíble, o sea, eso es lo que nos muestra nuestro amado hermano. Y dice la preguntita, ¿cómo había sido la conducta de Pablo en otro tiempo en el judaísmo? Perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En Hechos 8 dice ahí, déjeme ir tantito. Es que es importante observarlo porque es que lo leemos y si nomás lo lees y lo recibes y no, sí, el Pablo, no, bro, o sea, escucha lo que ocurría, lo que pasaba en esos momentos, de qué manera operaba el celo de Pablo. Uy, se me perdió, era el 8 que... Perdón, aquí lo checo. En el 8.1 dice, Saulo, el encabezado dice, Saulo persigue a la iglesia. A lo mejor es eso, el 8.1. Sí. Vamos a leer desde el 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Bueno, eso fue cuando estaban Esteban, sí. Esteban, sí. Y lo dice ahí en el 3, dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, eso hacía Pablo, casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. O sea,
Pero cuando el Señor le cambia el switch, ahora casa por casa va mostrando al que lo sacó del bote de la basura, el que lo sacó de la ignominia en donde estaba equivocadamente creyendo que agradaba a Dios. Y ya no estimaba preciosa su vida, lo declara en otras cartas, ¿no? Y ese es el sentir de nuestro hermano Pablo, que el Señor permitió que estas cartas se quedaran escritas como palabra del Señor, obviamente guiadas por el Espíritu, para que hoy nos mostrara a nosotros nuestra naturaleza. No el decir, no, bueno, es que yo no soy tan malo, ¿verdad? O sea, yo no soy como, no hay estándar que alcance la santidad de Jesucristo, no hay. Ninguno de nosotros puede alcanzar ese estándar que se necesita para presentarse delante del Señor. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Hay que comentar, apenas sí, ayer estaba platicando con un compañero de trabajo y me está haciendo preguntas sobre él y él no conoce. Y me dice, no, es que ¿por qué Dios odia a la gente? No, porque ¿cómo que odia a la gente? Sí, porque pues, por ejemplo, una persona así, ¿no? Que peca esto y pues es pecador, ¿no? Y él en su conocimiento diciendo, no, pues en la Biblia dice que él los odia o los aborrece. Y digo, no, para empezar, nosotros somos sus hijos, pero lo que él aborrece y odia es el pecado, no a nosotros. Él cualquier cosa que va a hacer sobre nosotros, dice, por eso trabaja sobre nosotros. No, pero ¿por qué confían? Dice, no, dice, y aparte, dice, pues ese libro lo escribieron los hombres y no sé qué. No sé cómo confían en un libro. Y le digo, bueno, pues mira, ese libro fue inspirado por Dios, escrito por todos sus siervos. Y yo te me estaba acordando por esto, ¿verdad? Porque le estaba diciendo, y él utiliza a lo peor de lo peor para ver cómo es el cambio que produce de 180 grados, que lo voltea completamente, para poder, pues él darse la gloria, ¿verdad? Eso es, y le dije eso, pero pues, otra parte de lo que estamos viendo en el versículo anterior, él no lo entiende, y lo veo de esa manera, porque todavía no es el tiempo, o no es el Dios, no se lo va a revelar, no se lo ha revelado, y pues lo entiende, no lo entiende, y claro. Yo me quedo en el gracias a Dios porque me da esa capacidad de ponerlo, entenderlo, porque, o sea, puedo ser como también, si tú no estás conmigo, no hubiera entendido tampoco eso, para nada, eso hubiera sido nada más palabra como él lo piensa, ¿no? Nada más un libro escrito por hombres y ya. Pero sabemos que reconocemos el espíritu que está en su palabra, lo podemos reconocer también nosotros en nuestras vidas. Por revelación. Y por revelación. Y pues puedo ver el cambio así como dice, que literal dicen ahí que sobremanera perseguía a la iglesia y la asolaba. O sea, que este cuate se los traía y los hacía de lo peor. O sea, y ahora lo cambia a 180 grados. Y eras así, ahora vas a ser al revés, ¿no? Como dices, vas a andar de casa en casa. Ahora daba su vida por ellos. Sí, daba su vida por ellos, o sea, porque fuese escuchado el evangelio. Es cómo se ve el cambio asombroso que siempre en todos los que ha sido y ha usado en su obra, en todos los que han estado los profetas, todo Abraham, a todos, a David, a todos han sido, así que hemos sido de lo peor. Así Moisés, es. Hemos sido pecadores, pero aún así Él nos usa y saca eso de nosotros para poder llevarse la gloria. Su palabra lo declara, que esa no recuerdo cómo dice la palabra, pero que esa magnificencia de Dios, no lo dice así, pero que está en vasijitas de barro, o sea, para que la excelencia sea de Él, no de nosotros. Y todos los que han participado, al Señor le agrada que los suyos participen en la obra, pero la obra es de Él y Él la hace. Obviamente Él hace que tú acciones, pero no quiere decir que Él por eso ya lo estás haciendo tú. Lo estás haciendo porque la gracia de Dios ha llegado a ti y te ha revelado y te ha manifestado la obediencia que hay que hacer para la gloria de su nombre, ¿verdad? Y así puedes agarrarte al que quieras. O sea, el Señor no necesitaba a Moisés para abrir el mar. No lo necesitaba, ¿no? O necesitaba a Moisés para que pusiera la vara o la extendiera para que abriera el mar. Por supuesto que no, pero lo hace partícipe de su obra. Él extendió la mano y extendió la vara, por supuesto, pero no lo hizo Él, lo hizo Dios. A través de Él, obviamente. Y así puedes
a mil cosas, al que te quieras agarrar, lo hizo Dios a través, ¿verdad?, de los suyos. Y esto es así. Ahora, esta persona que aún no conoce, perfecto, hay que ponernos a orar por él, ¿verdad?, para que el Señor le manifieste lo que a mí me manifestó, porque yo no soy mejor que él. Lo único es que a mí me ha sido revelado ya, y por eso doy gloria y honra a su nombre. Pero porque me ha sido revelado, no por ninguna particularidad mía, absolutamente nada. O porque valgo más que otros, pues nada. O sea, para el Señor somos polvo, ¿verdad? Y Él se da la gloria en esas vasijitas de barro, ¿verdad?, como lo comentaba ahorita Gerson. ¿Alguna otra? No, que bendita gracia y bendita revelación de Dios, ¿no? Que podemos leer la Biblia y ser movidos, porque, híjole, ¿cuántas veces, tal vez yo puedo decirlo, cuando yo estaba muerta y cuando no entendía, yo podía abrir la Biblia y no entendía pues, nada. no, me parecía aburrido, me dolía yo no y sabía tampoco qué era como era. que... Estaba en mandarín. Pero cuando ahora que con el Espíritu de Dios puedes verla, leer, o sea, todo es como que un refrigerio. Wow, ¿cómo no? ¿Cómo no? Padre. Y el versículo que me gustaría traer para después de esto es 1 Corintios 12. Dice, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Amén. De eso habla Segunda Pablo. de Corintios 12, ¿qué? Es 2 Corintios 12, 9. De eso habla Pablo. En mis debilidades me voy a gloriar. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que no puedo, el Señor entra y su poder va a hacer las cosas. Por supuesto. Así es como funciona. Lo dijo Juan el Bautista. Es necesario que yo mengue. Para que Él crezca es necesario que yo mengue. Yo necesito ir para abajo para que Él pueda mostrarse. Exacto. Y que crezca en mí para que la gente pueda ver los atributos de Cristo en mí. Y no al Juan de Dios que vivía antes, por favor. O sea, ese no tiene nada que aportar. Absolutamente nada bueno que aportar. Ese es el Evangelio. Ese es que el Espíritu ha morado, ha entrado a morar en ti y el Señor te ha bautizado y te ha circuncidado el corazón. ¿Ya contestamos la pregunta? Sí, ¿verdad? No, ¿No? la de la 14 no. ¿Esa no? No, No, la 13. La 13. La 13 ya, ¿verdad? Sí, la 13 ya. Ok, sí, la 14. Perfecto. 14. Amor, ¿me ayudas fuerte y claro, por favor? Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí lo sigue recalcando, o sea, yo era uno de los más chipotludos, ¿verdad? O sea, que yo los aventajaba en muchas cosas, a muchos, ¿verdad? En el judaísmo, a muchos de mis contemporáneos, ¿verdad? Entonces dice ahí, ¿cómo era Pablo en el judaísmo en relación con muchos de sus contemporáneos? Los aventajaron siendo más celoso de las tradiciones de Así es, así que él estaba súper arraigado, los aventajaba siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. Él estaba convencido que lo que estaba haciendo era agradable a los ojos del Señor. Por eso, cuando esa luz le rodeó, él supo que era algo divino y dijo, ¿quién eres? Cuando escucha que es Jesús, soy Jesús, al que tú persigues. Luego dijo, ¿qué quieres? Toma, ¿qué quieres que haga, Señor? Sí. O sea, luego se ordenó y obviamente todo fue un proceso, obviamente, ¿verdad? Pero fíjate cómo recalca también, mucho más celoso de las Tradiciones de los padres, sí, claro. Así es. De lo que ya vivía mucho en ese tiempo, ¿no? Había mucho más tradiciones que ley del Señor. De él le habían puesto muchos allá en Monterrey problemas. Juan Carlos explicaba de dónde había salido la religión judía. Él decía que cuando se acaba, que los 400 años que hay de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, es donde se forma la religión judía. Porque los judíos
no querían que volviera a pasar como los habían llevado de cautiverio. Cautivos. Entonces ellos empezaban a hacer todas esas tradiciones pensando que era lo mejor, pero se estaban alejando de lo que realmente Dios les Sí, había del dado. propósito, exactamente. Sí, exactamente. Eso es lo que nos pasa cuando le ponemos de nuestra cosecha la palabra del Señor. No necesita nada más. Lo único que necesita es que observemos qué dice y a la medida, entre más observes qué dice, menos vas a necesitar que te expliquen qué quiere decir. O sea, tú lo estás leyendo y el Señor va a hablar contigo por medio del Espíritu que ha hecho morar en ti. De su palabra y la comunión, el Señor va a hablar contigo y va a hacer cuentas contigo, ¿verdad? Conforme a su palabra. Por eso es importante leer y saber que lo que estás leyendo es lo que está diciendo. O sea, primero no es que leo y creo que dice. No digas qué crees que dice. O sea, primero di qué dice. Porque eso es lo importante. ¿Qué dice Dios? Y ya después vas a interpretar. Pero cuando ya sepas verdaderamente bien qué es lo que está diciendo, no qué crees tú que quiere decir, ¿verdad? Eso es algo muy diferente. Continuamos, versículo 15. ¿Me ayudas, Laura? Fuerte y claro. Sí. Adelante, perdón. Están juntas ahora. Es 15, 16A, ¿verdad? Dice, Sí. pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. Amén. Uf. Es que no hay que decir, porque, o sea, ya vieron quién era yo. Ya les expliqué de dónde vengo y todo lo que hacía. Pero cuando decidí creer en Jesucristo, ¿eso es lo que dice? No. Cuando decidí seguir a Cristo, cuando tomé la decisión de recibir a Cristo en mi corazón, o sea, de yo recibirlo, de yo darle la entrada. Si no quiero, no entra. ¿Eso es lo que dice Pablo? Cuando le agradó a Dios. Pero cuando agradó a Dios, y déjame decirte qué más dice. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, pregunta, si el Señor lo apartó desde el vientre de su madre, ¿Él tenía alguna injerencia en decir, no quiero ir, Señor? Por supuesto que no. Vas a venir. Estás apartado. Y es más, Ananías, ahí en lo que leímos ahorita, en lo que leyó mi hermanita Leti, es más, Ananías, dile, ahí más adelantito dice, dile cuánto le es necesario a él, a Pablo, dile cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre, díceselo. ¿Cómo, Señor? Sí, a él es necesario eso, igual que a todos nosotros, padecer por causa de su nombre. A eso fuimos llamados, no a un viaje a Disneylandia. Fuimos llamados a padecer por causa del nombre, pero por causa del nombre. No porque algo hice mal, o porque insulté a alguien, o porque me robé algo. Pues no, por causa del nombre. Entonces, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. No. ¿Hay alguna participación de Pablo ahí? ¿Observamos alguna parte? Estamos hablando de Pablo, del hermano Pablo. ¿Todavía crees que puedes elegir venir a Cristo? ¿Verdaderamente crees que tienes injerencia para decir, no, Señor, yo decido hoy no ir contigo? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. No dice si quiere, vendrá. Ay, ¿qué tal si no quiere? Vendrá. Va a venir, bro. Tenlo por seguro que va a venir. Si no, Dios sería mentiroso, brother. ¿Cómo te lo explico? Pregunta. Una pregunta ahora sí que de escuelita.
Se me vino a la mente y creo que es los animales en el arca de Noé. Los animalitos. Le dio instrucción a Noé que metiera de pareja de 2 en 2, de uno de cada especie, y le dio una bola de instrucciones, ¿verdad? Y todo. Hay un versículo que nos dice que Noé estuvo batallando con la vaca y con el león para tratar de meterlos. No. ¿Qué creen que ocurrió? Ellos vinieron. Sí, ellos vinieron. Cuando agradó a Dios. Tenían unas... Déjame explicarte, brother, que tenían una cita con el Creador. Así como tú y yo la hemos tenido. Un día tenían una cita con el Creador. Y desde el vientre de nuestra madre, pero me voy a Efesios, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él. ¿Cómo te lo explico, bro? ¿Todavía piensas que puedes decidir? Hasta me da cosa decirlo. Hacer la soberanía de Dios bolita y tirarla a la basura. ¿Eso es lo que piensas, bro? Por favor, bro, discurre. Entiende que el Señor es el Todopoderoso, el Creador. Ay, no, es que no soy un títere. Pues no eres un títere, bro. No eres un títere, pero tu libre albedrío es cuando no sirves a Dios, ¿a quién sirves? Porque nomás hay dos. Cuando no sirves a Dios, ¿a quién sirves? Al enemigo. Eres esclavo del pecado. ¿Lo dice la Escritura o lo estoy diciendo yo? La Escritura. Eres esclavo del pecado. ¿Un esclavo tiene voluntad propia? ¿Tiene voz y voto? Un esclavo es un esclavo, bro. ¿Cómo te lo explico? Cuando no estás en Cristo, eres esclavo del pecado. No tienes un libre albedrío, bro. Simplemente sirves en el ámbito del pecado. Tú decides de qué manera pecas. Eso es todo. Y cuando vienes a Cristo, te haces esclavo de Cristo. ¿Tienes injerencia tú en cómo hacer las cosas? ¿O haces su voluntad? Hacemos su voluntad, bro. Entonces tu libre albedrío, ¿dónde queda? Ni aquí ni acá. ¿Cómo te lo explico? Pero bendito sea el Señor que somos esclavos de Cristo para hacer las cosas que Él nos dice que hagamos, para hacer su voluntad en mi vida y yo poder enderezar mi vida, o más bien Él enderezar mi vida obedeciéndole, caminando en su palabra, en sus preceptos y en sus mandamientos. Esto es increíble, bro. O sea, no hay vuelta de hoja, está por todos lados. Por gracia le revela a su Hijo, se lo revela en Él, en mí, dice, para que yo predicase entre los gentiles, con un propósito, no para que vayas a sentarte al sillón de tu casa y digas, ahora sí ya soy salvo, los demás que le hagan como quieran. No, bro, no. Es para que vayas a mostrar las buenas nuevas a los demás, a todo aquel que está en cadenas todavía del pecado, bro. Tenemos una tarea muy grande y muy ardua, pero es predicando la verdad, no lo que tú crees que dice la Escritura, lo que dice la Escritura. Y fíjate que no es el único que dice eso. Jeremías también lo dice en Jeremías 1.5, Isaías en 49.5, o sea, más o menos dicen exactamente lo mismo. Por supuesto. Apartados desde antes. Y hay varios otros, ¿no? Sí, por supuesto. El Señor nos lo dijo desde el principio, de los principios, ¿verdad? O sea, pero esto es así, esto es revelación. Y hay que seguir orando por los hermanos, pues que aún creen que pueden manipular la soberanía de Dios. Pero cuando el Señor, pues, ¿cómo te lo explico? Lo tiene todo bajo control, ¿verdad? Dice que no cae un pájaro a tierra, bro. ¿Cómo te lo explico? No cae un pajarillo a tierra sin su voluntad. ¿Qué está diciendo? Que si Él no quiere, no cae. Continúas tu salvación, bro. ¿Cuál fue el proceso que Dios usó para llevar a cabo su propósito de Dios, obviamente, en la vida de Pablo? Hay 3. Número 1. Lo apartó desde el vientre de su madre. Lo apartó desde el vientre. desde el vientre de su madre. Gracias, lo apartó desde el vientre de su madre. ¿Tenía Pablo alguna injerencia en ese momento? Bro, por favor. Fue apartado
desde el vientre de su madre. Número 2. Lo llamó por su gracia. Lo llamó por su gracia. Fue llamado. Él no dijo, yo decido hoy recibir a Cristo en mi corazón. Y eso es porque yo lo dejo entrar, ¿verdad? O sea, no, lo llamó, fue llamado. Dios lo llamó. El Señor lo llamó. Y fue por su gracia. No por ninguna gracia de Pablo. O porque, es que como Pablo sabía mucho de la Escritura, pues por eso lo llamó el Señor. No. El Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. El Señor nos capacita, Él nos da capacidad para esas cosas, para hacerlo todo conforme a su voluntad, no conforme a la mía. Número 3. Reveló a su Hijo en Él. Reveló a su Hijo en Él. Si no se le hubiera revelado, lo vuelvo a repetir, jamás lo hubiera visto. Jamás. Me gusta mucho me están explicando una comparación ahorita que lo veo por cómo se le reveló el Señor a Pablo, que literal fue luz, ¿verdad? Lo dejó ciego, o sea, completamente lo que es, lo que siento que es la diferencia cuando está la luz contra la oscuridad. Me acuerdo que me estaban proponiendo Génesis 1 desde el principio. Decía, lee Génesis 1:1, dice, pero no pongas la tierra, dice, pon tu nombre, dice, por ejemplo. Claro. Dice, por ejemplo, dice, en el principio creó Dios a Gerson, dice, y pues está bien, dice, porque Dios no hace nada que esté mal, dice, te creó como debe ser, como su creación, pero después, como siempre está algo, dice, pero Gerson estaba desordenado y vacío, dice, y después ya dice, y después Dios separó la luz de las tinieblas, sea la luz, así es, y nuestra vida, y pues es lo mismo que veo así, el mismo... Es el Evangelio en el versículo 1, versículo 2 de Génesis, exactamente es eso. Es el Evangelio, resplandeció la luz. Pero es hasta que no le agradó a él. O sea, ¿verdad? Pero cuando agradó a Dios, no cuando yo dije, cuando agradó a Dios se me reveló. De otra manera te va a pasar por encima. Muy bien, preguntas, dudas, comentarios hasta aquí, por acá. Cuando estaba haciendo la analogía de Noé con los animales, me quedé ahorita pensando, ¿no? Porque Dios les dio la orden a los animales, o sea, Noé no fue a buscarlos, Dios les dio la orden, se van a salvar y van a llegar ahí. Me pongo a pensar que somos peor que animales. Cuando el pastor lo dice, soy una rata de alcantarilla de la Ciudad de México y no sé qué, y muchos se molestan, yo, ¿por qué se molestan si eso es lo que somos? Somos peor que animales porque ellos escucharon la voz de Dios y fueron a su salvación. Y fueron obedientes. A su salvación. Y el Señor cuántas veces nos habla y nos habla y nos habla y somos tan necios para ir a lo que es nuestra salvación. A lo que es nuestra salvación. Y cualquiera dijera, hermanita, ahorita que lo comenté, gracias por el comentario y me hizo recordar esto, porque cualquiera que por lo mejor pudiera escuchar la grabación y dijera, bueno, pero es que eso no dice la Biblia, no dice que el Señor los llevó. Bueno, déjame decirte que sí dice la Biblia. Génesis 7, el diluvio. Así lo encuentro aquí rapidín. Dice 7:7, dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Versículo 8. De los animales limpios, de los animales que no eran limpios, y de las aves, y de todo lo que se arrastraba sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. ¿Qué dice en el 9? Vuelvo a repetirlo. De 2 en 2 entraron con Noé. ¿Los empujó Noé? ¿Los arrastró Noé? Entraron con Noé. ¿Cómo te lo explico, bro? Porque Dios lo mandó. Por supuesto. Por supuesto. Quiero agregar algo al comentario de la hermana que dice que somos como ratas,
pero somos peores porque Sí, las ratas pobrecito. obedecen, ¿verdad? Y no solo eso, sino como pues, o sea, Dios le dice a la montaña, muévete y se mueve. Le da una orden al viento que se pare, o sea, se detiene. Le dice al mar, hasta aquí llegas, hasta aquí llega. Le dice los demonios obedecen, los demonios tiemblan. Pero le dice al hombre que hagas esto y le dices no. Pero le dice a Juan de Dios, Jonás, ve a Nínive, y Juan de Dios va a otra parte. Es como, ¿Qué pasa, bro? Eso es lo que somos. Exactamente eso es lo que somos. Ahora, alguien dio un comentario, algún predicador creo que dice que los demonios se horrorizarían de ver la falta de reverencia que nosotros le tenemos a Dios. sí, porque te voy a decir algo, hermanita. O sea, que se horrorizan, algo así. Pero sí. Hermanita, qué gran comentario. O sea, y te voy a decir algo, o les voy a decir algo a todos. Porque ellos le conocen. Saben quién es. Y nosotros creemos conocerle y todavía nos creemos. Increíble, bro. Es increíble. Si verdaderamente le conociéramos, viviéramos en el piso siempre, bro. Sin siquiera, sabiéndonos, sin derecho de siquiera voltear los ojos al cielo, bro. Créelo. Pero Él ha derramado su gracia para con nosotros. Y eso nos hace chiflados. Él ha derramado su gracia. Y en cuanto a esto de los animales, déjenme decirles que a lo mejor rata no viene en la escritura, como a veces el pastor ha dicho, ya lo voy a decir porque no viene, ¿verdad? Ok. Pero yo muy en particular, esto lo digo yo, siempre me he identificado con Mefiboset. ¿Ubican a Mefiboset? Está en la mesa. Uno de los últimos de la casa de Saúl. Sí, cuando está en la mesa de David. Sí, el Señor lo manda a llamar. Él era uno que vivía en un pueblo abandonado y estaba pues incapacitado, sus pies se arrastraba, o sea, él no podía ni andar, no podía ni arrastrarse, dice la escritura. Cuando se presentó delante del rey, este soy yo, o sea, este soy yo. A mí el rey me mandó a llamar y estaba en un mundo perdido, sin esperanza. Ese soy yo. No me podía ni arrastrar. Y cuando se presenta Mefiboset delante del rey, dice, dime, Señor, ¿quién es este perro muerto para que me mandes llamar? Se dijo perro muerto. Eso es lo que somos, bro. Lo digo por mí, para que nadie se ofenda, pero eso soy, bro. Eso era. Estaba muerto en mis delitos y pecados. Muerto. El Señor me levantó con su poder, con su gracia, con su misericordia. Eso es lo que soy. Es increíble. No sé, ya contestamos estas preguntitas, ¿verdad? En la segunda no, ni en la tercera. Ok, ¿cuándo sucedió todo esto? Cuando Dios. Otra vez. ¿Cuándo le agradó a Dios, brother? No a ti. ¿Cuándo le agradó a Dios? ¿Cuál fue el propósito específico de Dios para Pablo? Que predicase a los gentiles. Lo mismo que te mandó a ti y a mí. Predicar su palabra. La verdad, aunque duela, la verdad. De nada sirve predicar algo que no es verdad. Ir engañando al mundo por ahí, diciéndoles cosas que no son. Nomás porque se oyen bonitas o cómodas para que te reciban y te escuchen. Es preferible que te cierren la puerta. El Señor dijo, si no te quieren escuchar, sacúdete los pies y sal de esa casa o de esa ciudad. Eso es lo que hay que hacer. Predicar el evangelio entre los gentiles. Wow. Versículo 16b al 19. ¿Me puede ayudar así, hermanita Laura? No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Amén. Gracias, hermanita. Y qué increíble descripción nos hace aquí
Pablo y cualquiera dijera, bueno, pero pues a mí qué me interesa que ha ocurrido esto. No, hay mucha información que nos pasa después de haber recibido el Espíritu. Hay un proceso, ¿sí? Y el Señor lo ha marcado en la Escritura por varios lugares de 3 años, ¿verdad? Que claro, esto no quiere decir que en 3 años ya tienes que ser, pero hay una gran influencia que en 3 años debes de ser discipulado y activarte al servicio del Señor ya por tu cuenta, ¿verdad? Dice aquí que no consultó enseguida con carne y sangre, o sea, después de que la revelación del Señor no fue a decirle ahí a los, oigan, es que no, él se la llevó calmado, dice, ni subí a Jerusalén, dice, a los que eran apóstoles antes que yo, o sea, no fui a ellos, a los que caminaron con Cristo, no fui a ellos aún, ¿verdad? Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y dice que ahí esto dice, después pasados 3 años, el Señor estuvo tratando con él, en su palabra, en comunión y con el Espíritu, y le estuvo mostrando quién era él, y le estuvo mostrando lo que tenía que hacer. Y pasados 3 años, entonces fue que subió a Jerusalén a ver a Pedro. Ahora, con Pedro nomás entrevistó 15 días, ¿eh? No creas que también se pusieron de acuerdo e hicieron un programa, no. 15 días estuvo con él, dice, después de 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de Jesús. Entonces, este Jacobo es Santiago, la carta que ya vimos de Santiago es exactamente él. Entonces, esto es hermoso, esto es algo que el Señor está tratando con él. Y entonces después de 3 años empieza a despegarse y empieza a darse a conocer de cómo el Señor le ha mostrado el Evangelio para darlo a conocer a los demás. Dice ahí la preguntita, dice, enumera la cronología de los acontecimientos de la vida de Pablo durante la preparación de su ministerio. Se estaba preparando, estaba siendo discipulado por Jesús. Ya lo escuchamos decir, ni lo recibí ni lo aprendí. O sea, no me lo evangelizó ningún hombre, ni me discipuló ningún hombre, sino el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está diciendo. Y la primer respuestita ahí es, no consultó enseguida con carne y sangre, ni subió a Jerusalén a los que eran apóstoles. ¿Ok? Número 2, fue a Arabia y subió de nuevo a Damasco. O sea, fue a Arabia y luego después regresó a Damasco. Esto de que subió a Arabia en Hechos no lo relata, pero el escritor de Hechos no lo relata, pero aquí Pablo de su pluma está diciendo que eso ocurrió, así que pues eso ocurrió, ¿verdad? Así es como se recopilan los datos de la Escritura. Por eso es que es bien hermoso que ya leíste un libro, ya leíste otro y luego después te traes pasajes de allá y vas cotejando todo y vas viendo cómo se va armando el rompecabezas, ¿verdad? Es increíble. Siguiente, número 3. Pasados 3 años subió a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días. Y sigue la respuesta. Pero no vio a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Jesús. Creo que el pastor comentó, ¿no? Que qué coincidencia que pasó 3 años y los apóstoles pasaron 3 años con Jesús. Y Pablo después pasa 3 años enseñando también a no sé qué otra iglesia por ahí. Y hay otras más cosas. Jesús, cuando ve la higuera, dijo, le voy a dar 3 años a esta higuera. O sea, está hablando de Israel. Si no da fruto, córtala. ¿Cómo te lo explico? El Señor es paciente, bro. Y hay más versículos que avalan eso. Número 4.
Después fue a las regiones de Siria y Cilicia. No hemos leído eso, ¿verdad? No, es Ok. que viene más abajo. Más abajo. Vamos a leerlo primero. Estamos en el 19. Vamos a leer. Acá dijo, sí, el 20. Y está todavía más abajo. Más abajo. Sí, es sí. que es hasta el 24, porque acá viene Sí. del 16 al 24. Sí, es correcto. Bueno, pero como vamos ahí, vamos a leer el que sigue. Versículo 20, ¿me ayuda, hermanita? Sí, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y aquí está pues manifestando que él está escribiendo lo que verdaderamente ocurrió, ¿verdad? Pero Ese ya es de esta preguntita, ¿verdad? de Pero la bueno, otra pregunta. Que sí, sigue. vamos a contestarle. Acá ahorita seguimos con las que nos quedamos, que es la 4 nada más, ¿verdad? Ajá. Muy bien, vamos a contestar esta. Así que, ¿a quién pone Pablo como testigo de la veracidad de sus declaraciones? Adiós. A Dios, bro. A Dios. Siguiente, 21 al 24. Ahí está lo de la. Ahí está lo que vamos a ver de la preguntita 4, de la respuestita. Gerson, ¿me ayudas con esos versículos, por favor? Sí. Después fue a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Amén, amén y amén. Y en este cierre me encanta porque no quiero ya tardarme mucho, porque ya me colgué un poco, pero es increíble, o sea, para esto se da la gloria al Señor en nuestras vidas, ¿no? Para esto, de alguna manera, espera el llamado para su tiempo perfecto, pero cuando a Él le fue, cuando fue su voluntad de Él, ¿verdad? O sea, como lo dijo Pablo, como lo dijo, pero cuando agradó a Dios, ¿verdad? ¿Por qué después de tanto tiempo? ¿Por qué esperó tanto tiempo? Si ya lo había escogido desde el vientre de su madre, ¿por qué esperó tanto tiempo a que Pablo, para llamarlo? Pues precisamente para eso. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Eso es en el caso de Pablo. En mi caso decían, oye, ¿ya viste a Juan de Dios, el borrachote que andaba allá? Que no lo has visto, no has hablado con él. Bueno, para eso, bro. Y no me estoy dando la gloria yo, bro. O sea, entiende, es para la gloria, para glorificar a Dios en mí. Yo soy una vasija de barro, bro, que el Señor ha transformado con su gracia, con su misericordia y con su poder. Pero para esto, para glorificar a Dios en mí. Para eso, bro. ¿Sí? Entonces esto es increíble. Esto va manifestándole al mundo, no solamente diciendo, sino mostrando. ¿Sí? Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no solamente decía, ¿verdad? Le dijo a los fariseos que pensaron mal de él. O sea, ¿qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y ese es el punto, ¿verdad? Entonces, aquí es mostrar con tu vida lo que el Señor ha hecho en ti, lo que Él ha hecho en ti. En ti, o sea, lo voy a decir en mí, a través de mí y a pesar de mí, a pesar de lo que soy. Porque el Señor así hace, así transforma, ¿verdad? Me acuerdo un ejemplo que estábamos viendo una vez de que decía, por ejemplo, si el alfarero hace unas vasijas y las hace de las más bonitas que es, ¿quién se va a gloriar? ¿De la vasija porque solita sí está bonita? ¿O le van a gloriar al alfarero que fue el que la creó y la diseñó como quiera que se viera, ¿verdad? Al creador, ¿verdad? Así es. Muy bien. ¿Qué dice la pregunta? Vamos a hacer esta preguntita y luego regresamos a la que nos faltó, que es la 4 de los dos bosquejos pasados. ¿Qué efecto
empezó a tener en las iglesias de Judea el testimonio de la vida de Pablo? Glorificar al Señor, glorificar a Dios en la vida de él, ¿verdad? Por como lo que era y lo que el Señor lo convirtió. Ese es el punto, ¿verdad? Que el mundo pueda decir, órale, o sea, este era aquel chavo que, sí, le era, órale, pues glorificar a Dios. La gloria no es para nadie terrenal, la gloria es para el Señor, la gloria es para Dios. Nosotros sin Él seguimos siendo la misma vasija de barro, ¿eh? Somos polvo, ¿cómo te lo explico? Entonces, vamos a la última preguntita que nos quedamos, que era la... Ahí está, ya. Perdón. La respuesta. Sí, aquí está. Que dice en el número 4 es, después fue a las regiones de Siria y de Cilicia. Sí. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, 2 puntos, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Wow. Ese es el poder de nuestro Señor. Ese es el poder de nuestro Señor. De que haciendo morar su Espíritu en nosotros, nos transforma. Nos cambia el propósito de nuestra vida. Cambia nuestra mentalidad, como Romanos 12:2, ¿verdad? Y poco a poco, con su palabra, nos va santificando y cada vez nos va enderezando nuestras veredas y vamos caminando en Él. Pero siempre conforme a su palabra, con el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros y en comunión con Él. Tenemos que estar así, ¿eh? ¿Preguntas, dudas, comentarios por aquí? Nada más mencionaban que cuando él empezó a visitar a los hermanos, le tenían miedo, no querían acercarse porque puede ser una trampa, ¿ves? ¿Cómo es posible que nos andaba matando, nos andaba persiguiendo y ahora quiere estar con nosotros? Claro, pero solo bastaba oírlo, escucharlo para decir, es mi brother. Eso pasa, no sé si te ha pasado, escuchas a alguien que no conoces, escuchas hablar y dices, es mi hermano. Increíble, así es el Señor. Muy bien, bueno, pues, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios?